En el solsticio de conciencia, la luz danza con las almas y los espíritus, descubriendo juntos los secretos de la existencia y el despertar interior. Bienvenidos a este mágico viaje. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de Solsticio de Conciencia. Este es el episodio número 5 y hoy vamos a conversar sobre la realidad, la percepción, y no me van a creer lo maravilloso que pasa hoy, que al fin lo logramos. Lo logramos. Trajimos a nuestro invitado súper especial, Kevin Blanco. Muchas gracias. Alias mi amorcito. Gracias, público. Hay mucha gente que está en este set. Gracias por la invitación. Espero aportar en el día de hoy. De todas maneras, ustedes, los que nos han ido siguiendo en los capítulos anteriores, se han dado cuenta que en todos hemos nombrado a Kevin y hemos dicho tantas veces que deberíamos invitarlo, que lo invitamos y aquí está. Y justamente hoy vamos a hablar, como les decía, de la realidad y la percepción, y quién mejor que Kevin para hablarnos de eso. Entonces, simplemente vamos a conversar, vamos a partir más bien con la gran pregunta. Cuéntanos alguna experiencia o alguna situación que te haya hecho a ti partir cuestionándote la realidad o la percepción. Bueno, en mi caso yo creo que hace bastantes años, y luego con la muerte de mi abuelita, cuando tenía como 23 años. Esa fue una experiencia, yo creo que para mí fue como un poco impactante, porque estaba durmiendo en mi cama en aquel tiempo, y mi abuelita había muerto hace como unos 3 días atrás. Y en ese momento abro los ojos y percibo a mi abuelita ahí en los pies de mi cama. Y al percibirla, claro, fue como un poquito impactante percibirla así como con los ojos abiertos, a eso me refiero. Y que ahí como una primera como cambio de como perceptual de qué fue eso, aunque haya sido segundo, pero para mí ahí ya empieza una búsqueda un poco de entender qué es lo que vi. Pregunta, ¿la viste con los ojos? O sea, ¿viste su figura sentada a tus pies, así como de carne y hueso, así como yo estoy viendo la No, ahora? vi como un espectro. ¿Ya? Como la figura de ella, pero es de como luminosa, por así decirlo. Los pies parada frente a mí, mirándome, pero fueron unos segundos. Pero para mí eso fue como, ¿qué onda? Así como, ¿qué pasó aquí? Claramente en ese instante, sin entender mucho, tenía 23 años, una edad, quizás están en mil cosas, pero yo creo que ahí un poco marca ir entendiendo estas cosas que quizás no están tan evidentes en lo físico, pero que sí generan un cambio en uno. Sí, como se marcan ya qué cosas son las que están pasando. O sea, más allá que te puedan decir que estáis medio loquito, y que claramente no solamente le ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Claro. Pero es como que marca un poco el ir entendiendo ciertas cosas y qué es lo que implica esta realidad. O sea, qué vida hay después de que uno muere, por ejemplo. ¿Y esas fueron el tipo de preguntas que comenzaste a hacerte después de esa experiencia? No tan profundamente, más que nada entender el fenómeno en sí mismo. Y después con los años, por ejemplo, me pasaba mucho a mí, también como en la misma época, quizá un poco antes, no sé si a usted le ha pasado, pero el típico cuando uno está durmiendo y que no puede despertar, por ejemplo. La parálisis del sueño. Claro, eso ha pasado varias veces, como continuo en aquel tiempo. En esa misma época. Como en la misma época. Entonces, y eso es desesperante, porque era cuando estamos en ese momento que estáis como, querés despertar, querés mover tu cuerpo y no podés mover tu cuerpo, estás consciente, pero no puedes moverlo. Claro, son cosas que uno dice que cresta, porque uno está bajo esa situación y que finalmente tu cuerpo no reacciona. Y también pasa que un amigo, en aquel tiempo estábamos en un departamento, en ese tiempo estaba yo en la universidad,
Y claro, mi amigo percibía presencias en ese lugar, pues. Entonces, y justo también yo tuve la parálisis del sueño, él también percibió que alguien estaba escuchando música, que alguien sintió que había una presencia en ese lugar y como que estaba escuchando música y le bajan la música. Y ahí llega al lado mío y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cachai? Como que... y estábamos sanos, estábamos sin ningún alcohol, nada en el cuerpo, no había nada, todo fue lucidez. Entonces son cosas que te marcan, pues se hacen como que, ¿qué onda? ¿Cachai? Y claro, y preguntar, y algunos te dicen algunas cosas, pero más que nada la búsqueda va en uno ahí entendiendo poquito a poquito qué es lo que implica eso. ¿Qué piensas de la realidad hoy, después de hartos años? Que la realidad, para mí al menos, es un constructo de uno mismo, principalmente. ¿Cómo es eso? Que en cierta forma el organismo es como una especie de interfaz, ¿no? Interfaz con respecto a lo que está afuera, con respecto a lo que está dentro, y que finalmente a partir de esa interacción que uno va teniendo con el afuera, con el adentro, vamos creando un significado de lo que son las cosas. Pero las cosas en sí mismas no están siendo así como uno cree que es, sino que le está dando una interpretación a eso que está observando. Esa es como ha sido mi conclusión con los años. Como que el organismo finalmente es como una especie de decodificador de situaciones. De estímulos. Especialmente que viene dado por la percepción que uno le da a esos estímulos. Eso es por lo mismo que hace, no sé, por el cerebro, los mismos sentidos que nosotros tenemos de percibir lo que está afuera y recibir los estímulos de la piel, de la luz, del sonido, pero igual tienen un desfase. Sí, o sea, esa luz que tenemos nosotros ahí, nosotros la percibimos como microsegundos después y eso es lo que construye todo esto al final. Claro. Y de hecho esa idea de como que decodificamos en cierta forma la realidad, al menos como yo lo entiendo, se han hecho algunos estudios, los años 50 más o menos. De hecho Maturana mal participó en uno de ellos, en donde entra el concepto de conciencia fenoménica, o sea, de sentido de cualidad, o sea, darse cuenta de algo. Y que finalmente, por ejemplo, cuando tú observas un color, ese color en sí mismo no es que exista per se, sino que está pasando por ti y tú le estás dando una denominación de ese color. Por ejemplo, lo que es el clásico ejemplo que estoy observando el color rojo, pero el color rojo ¿existe realmente o es finalmente una interpretación que le estoy dando y le estoy dando una cierta tonalidad a ese rojo? Un poco como lo que pasaba con el vestido que veíamos de diferentes colores y las zapatillas que se viralizaron hace algunos años atrás y que todos lo percibíamos diferente. Claro. Entonces, esas cosas que al menos ha ido como con el tiempo al menos me han hecho más sentido, ¿no? Es como que la realidad en sí misma uno la va construyendo en cierta forma y que no existe una realidad única, por tanto no existe una verdad única que podamos decir ya esto es, sino que vamos encontrando como patrones comunes con respecto a eso que estamos observando, ya sea yo, tú, usted y todos así van como encontrando un patrón común con respecto a eso, pero aún así no sabemos a ciencia cierta si eso realmente es lo que estamos observando. Claro. Me hiciste acordar de una escena de Matrix en la que Neo llega por primera vez donde el oráculo. Y antes de entrar a hablar con el oráculo hay un montón de niños. Y hay uno en particular que está vestido como de monje, es peladito y todo, y está como doblando una cuchara con la mente. Y Neo lo queda mirando y el niño le pasa la cuchara y le dice: antes de hacerlo tienes que entender que la cuchara no existe y que cuando se está doblando, el que se está doblando realmente eres tú. Entonces finalmente le da a entender que la percepción que él tiene de la cuchara es que primero tiene que entender que no hay una cuchara y ese entendimiento permite como doblar la realidad en el fondo. Claro. ¿Qué opinas tú, Ale? Ay, sí. Paso.
No, bueno, en el tema de la realidad, cuando cambió mi realidad también fue cerca de la muerte. Primero, yo era muy chica cuando falleció mi mamá, pero cuando falleció mi papá ya tenía 24 años. Y hizo un cambio tremendo en la percepción de mi vida, más encima que estaba buscando el tema de la metafísica y eso. Hay muchos otros cambios. Así como cercanos a encuentros extraños y todo, no. Pero sí de creer en la energía, en que somos energía. Y el cambio yo creo que más de la realidad en sí, en donde estoy viviendo, cuando en tu diplomado nos decía que el átomo tenía un montón de espacio y si lo llevábamos al como, no sé, el cuerpo, nuestro espacio sería gigante. O sea, y también se conoce un cuánto por ciento de la materia y todo lo demás es espacio. Según algunos cosmólogos. Todo lo demás es espacio, entonces también es vacío. Sí. Entonces también ahí me hace cuestionar qué es lo que realmente vemos. Porque como la conciencia colectiva a lo mejor dijo, ese es rosado, eso es negro, ¿cachai? Y por eso todos vemos eso, ¿cachai? Había un estudio, no me acuerdo de quién, pero que decía que unos estudios de unos monitos, que una monita aprendió a lavar la banana en el agua del mar y se la comía. Sí. Y así en otra isla, así lejos, otro monito, bueno, y todos los que estaban ahí empezaron a hacer eso. Quien no se conocía, eso mismo, empezó a hacer lo mismo. Y no se conocían, nunca se vieron. Sí. Entonces hay como una conciencia colectiva que te va enseñando a hacer otras cosas que a lo mejor no nacen de ti, pero como que te llevan hacia ella. Y por eso creo que la percepción de la realidad puede ser algo sobre la conciencia colectiva. Y ahí me hago pensar así como los daltónicos. Así como, lo que pasa es que pero no la realidad. Finalmente los estímulos que nosotros procesamos, como por ejemplo la luz que rebota sobre una superficie y esa luz la percibimos desde los ojos. En los ojos tenemos receptores de color y receptores de luz. Y en el caso de los daltónicos, ellos tienen no me acuerdo si son menos... Se cayó, pues. No recuerdo si son menos receptores de color o si tienen alguna falla, no recuerdo cuál es específicamente. Pero eso hace que hayan ciertos colores que no pueden procesar. Pero no es que no puedan procesar colores, sino que la onda visual... no la pueden percibir correctamente y por lo tanto su cerebro toma ese estímulo y lo procesa de la forma que puede, como la información que tiene. Y eso mismo pasa, por ejemplo, si pensamos en las personas altamente sensibles o en las personas neurodivergentes, que habitualmente tienen diferentes formas de percibir la realidad, de sentir la realidad, y pueden tener mayor sensibilidad auditiva o táctil o visual o gustativa. Y creo que eso no solamente va para las personas neurodivergentes, sino también, por ejemplo, las personas que tienen oído absoluto, que son las personas que pueden diferenciar todas las notas musicales en perfección. Y lo mismo los pintores, por ejemplo, que se han especializado tanto en poder distinguir un color de otro, que pueden ver colores donde, no sé, yo me acuerdo que un primo mío estaba estudiando arte y vivíamos juntos, y le decía, ¿cómo lo hacís para que te quede el mismo color que está ahí? Me decía, no, mira, tú miras esa pared, una pared que para mí era blanca, me decía, tiene tonos celeste y amarillo, y yo sí, para mí la pared es blanca, como heavy. Finalmente nosotros vamos aprendiendo a percibir de diferentes formas y también tenemos diferentes sensibilidades. Y es esa percepción la que va moldeando la realidad que nosotros creamos a nivel interno, como este aparato perceptual que tú decías. No, y también va incorporado la cultura también, pues, sí, implícita, claro. Va pegada a lo que tú le vas dando significado. Todas las cosas que vas viendo, las cosas que vas sintiendo y cómo le vas dando un significado a eso que estás sintiendo, a eso que estás viendo. Porque claro, si uno deja a un niño chico así de la vida, sin ninguna influencia de nadie, claro, puede que se muera a la semana, pero en lo hipotético, ¿no? Que siga desarrollándose, claro, y sin ninguna influencia de nadie, solamente por sí misma o por sí mismo, ese niño que crece, claro, va a ir adquiriendo quizá una manera de ver el mundo distinta a alguien que fue totalmente influenciado por papá, mamá, contexto social y todo, por colegio, etc. En cambio, ese niño que nunca fue al colegio, nunca fue criado por papá y mamá, se crió solo en el mundo este hipotético que les comento, claro, puede que vea el mundo así, pero totalmente distinto. Y eso no va a ser bueno ni malo,
porque también lo bueno y malo viene dado también por ciertas reglas o normas que establece la sociedad con respecto a que eso sí es así o esto acá. Y que va cambiando, por cierto, a través del tiempo. Claro, entonces, claro, hay más que nada uno establece un consenso, ya que estas cosas sí son como aceptadas, estas no son aceptadas, pero ¿quién define eso? Si la realidad finalmente la estamos construyendo cada uno en base a lo que está experimentando, entonces encontrar esos consensos es complejo. Entonces finalmente se establece una mirada a veces un poco impositiva de cómo son las cosas, y a veces se coarta la posibilidad de uno pueda observar, percibir esta realidad de una forma distinta, saliéndose un poco de ese molde o de esta normalidad que se establece a veces, y quizás se pueda uno darse cuenta de cosas interesantes. Y que son, al menos para esa persona que lo está viviendo, tienen mucho significado. Claro. Y que lamentablemente después le dicen, oye, séchalo. Se volvió loco. Quiero hacerle una pregunta al tarot. A ver si les tinca esta pregunta. Le quiero preguntar al tarot cuáles son los elementos más importantes o los 3 elementos más relevantes en la percepción de la realidad. ¿Qué tal? Ya. A ver qué nos dice. Dale. A ver qué nos dice. Y como tú eres el invitado, vas a tomar 3 cartas con tu mano izquierda. Yo como siempre, La primera. todas las veces que hago lectura, ¿me ves por qué? Yo siento siempre sacar 3 cartas en orden. Yo no sé ni por qué le pido sacar cartas. Porque de una esquina, ya sea de allá o acá. Siempre. 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 Ya, a ver, ¿qué nos sale? Ah, mira qué interesante. Ya. En primer lugar aparece esta carta de aquí. Este es el arcano número 15, el diablo. En este tarot no se ve la figura demoníaca que en otros tarot, pero representa al diablo. Y el diablo, graciosamente, en el tarot representa la realidad material. Entonces, en primer lugar, esta carta sí nos estaría diciendo que sí hay algo concreto y sí hay algo objetivo. Que sí, eso existe. No es que estemos como en una Matrix o que esto sea una simulación. Hay teorías conspiranoicas que dicen eso. No, aquí el diablo, por el tarot por lo menos, nos está diciendo que sí hay algo concreto, que sí hay algo tangible, independiente de que sean átomos, algo objetivo, ¿ya? Y que también puede estar muy teñido el cómo nosotros percibimos esto tangible a partir de nuestras fantasías o las ideas que nosotros tenemos de cómo deberían ser las cosas. Este es el 10 de copas, que es una de las cartas que representa las fantasías, o a los ideales. Entonces, ¿cuál es mi ideal de realidad? ¿Cuál es mi fantasía sobre la realidad? Esa fantasía yo la voy a transmitir hacia lo que sí es concreto, lo que sí es material. Por ejemplo, para alguna persona que encuentre este juego de cartas, podría, si lo vemos así, son simplemente cartas, ¿verdad? Un objeto material, las podemos contar, tienen colores, tienen dibujitos, etc. Para algunas personas, como nosotros, pueden representar un implemento que nos ayuda a hacer preguntas y obtener sabiduría, reflexiones, etc. Para otra persona puede ser magia negra. Para otra persona puede ser, no sé, algo para quemar para hacer un asado. No es lo mismo. Nuestros pensamientos y nuestros ideales es como que los proyectáramos hacia ese objeto. Y finalmente tenemos aquí el 4 de espadas, que nos había salido también en uno de los capítulos anteriores. Y el 4 de espadas nos habla como de un espacio en el que nosotros traemos lo externo y lo unimos con lo interno. Entonces finalmente sería una cosa así: la unión de lo concreto, material, externo, lo objetivo, junto con lo subjetivo, que tiene que ver con nuestras propias creencias personales y con nuestros ideales principalmente. Confluyen en el yo, en el mundo interno, y finalmente eso es lo que genera nuestra percepción única e individual, porque esto sería solo un elemento. La realidad concreta, material, objetiva, es solo un elemento que se une a lo subjetivo, que es puramente individual. ¿Qué opinas? Está bacán la lectura, siempre me sorprenden estas cartas. Está bacán. Sí. Porque al final nos dice la lectura, o yo lo interpreto así, de que realmente estamos pasando. O sea, este cuerpo está pasando en un espacio-tiempo, de que sí percibe todo lo que está ocurriendo en este sentido. Nuestras creencias, nuestros pensamientos, cómo fue construido todo lo que hay en nuestra mente, influye en eso que está pasando.
pero también hay algo adentro y algo afuera que se está moviendo. Entonces esos tres elementos hacen que yo te pueda estar mirando a ti y decir, Francisca, Ale, el profe. Que todavía no ha sido, todavía no ha pasado por tu mano. No puede ser, no sé. Pero sí, pues eso es como... Sí. Está súper bacán la lectura. Claro, y mira, y ahora que tú lo mencionaste, dijiste, te percibo a ti, Francisca, finalmente la experiencia que tú tienes de Francisca no es la misma que tiene la Ale, no es la misma que tiene Kevin, no es la misma que tiene mi hija, o que tiene alguna persona a la que le caigo mal. Claro, porque también las experiencias que vamos teniendo van tiñendo esa realidad que vamos construyendo en el día a día o con las mismas personas o los vínculos que vamos creando. Exacto. Y como sea, a partir de esa interacción que se va dando entre sujeto, objeto, voy a sacar el brazo. Ese no importa que se caiga por todo el día. Como esa dinámica que sea interactiva entre lo que está dentro y lo que está afuera, claro, construir un yo, ¿no? O sea, el sí mismo, o lo que como queréis llamarlo. Entonces, y ese yo va decidiendo qué es bueno, qué es malo, qué es real, qué no es real. Entonces ese sentido del yo, el que va generando una percepción más expandida, más precisa, más divagante, más abstracta, más concreta. Entonces ese yo es el que va en cierta forma estableciendo qué es esa realidad. Pero ¿y quién es ese yo finalmente? ¿Existe ese yo? Te fuiste, la vas a volar. ¿Existe realmente ese yo? Porque, y ahí entramos, claro, entonces como sea esta interacción que se va dando con el mundo, va creando este yo, que muta, que no es algo que es fijo, sino que va mutando con las experiencias que uno va viviendo en el día a día, con los años. Tiene un nombre, en mi caso se llama Kevin, pero ¿quién soy realmente? ¿Soy eso? ¿Que está en mi carnet? ¿O hay algo más allá? Entonces, como sea eso, claro, son preguntas que también vienen atadas con respecto a qué implica esto de decir que esto es real o no. Quédate con esa idea. Pero yo necesito preguntarle al Diego si en algún minuto has tenido alguna experiencia que te haya hecho cuestionarte la realidad como la conocías hasta ese momento. O alguna realidad. ¿Cómo podría ser? A ver. Yo creo que igual todo proceso de sanación o todo proceso de autoconocimiento va haciendo que uno se cuestione la realidad de uno, o mismo como dice Kevin, de ir diciendo, en verdad Diego es Diego, y Diego en verdad es una construcción de lo que fueron mis padres, de los abuelos, de lo que viví en el colegio y bla, bla, bla. Y también de lo que uno va encontrando uno mismo adentro. O sea, yo como percibo mi realidad hoy día es la forma de un recuerdo de alguien que está en su lecho de muerte mirando toda su vida para atrás. Entonces ese mirar el recuerdo me hace saber que todo lo que estoy viviendo hoy día es flexible, porque es un recuerdo, puede cambiar, no es tan fijo, el recuerdo es creado de la mente. Entonces como yo voy sintiendo cómo está yendo cada ese segundo de mi vida pasada, que puede ser esta, no mis vidas pasadas, ¿Por qué no crees? hace que yo pueda construir mi realidad como yo quiera, porque soy un recuerdo de algo. Y eso es interesante igual porque hoy en día existe un cliché, ¿no? Se da mucho en estas temáticas más New Age, de que eres creador de tu realidad. Claro, si nos vamos en lo profundo de ese concepto, claro, todos estamos creando realidades en todo momento. Más allá que seas más místico o menos místico, da igual. Por el hecho de estar vivo, estás dándole una interpretación a lo que estás viviendo. Y con eso estás creando una realidad. Claro, puedes irte por las ramas, puedes irte por caminos más oscuros, más lumínicos, pero eso ya es parte de la experiencia de cada persona. Entonces, a lo que voy con eso es que, como sea esta realidad en la cual estamos inmersos, que cada uno le da su significado, esa realidad es algo individual, o como bien decía la Ale, o es algo que
nos hace creer que es algo individual y que finalmente no es algo individual, sino que es algo más colectivo, en donde asumimos con este yo, Kevin, ¿cierto? Que yo estoy viviendo esto, que a mí me pasan estas cosas, que yo interpreto las cosas de una manera, y si no están así, y que finalmente no es tanto lo que te pase a ti, sino lo que nos pasa a todos, entonces ya te saca un poco del entender que tu vida, por más minúscula que sea o por más expansiva que sea, como sea, está interconectada o está interdependiente de todo lo que está alrededor. Y que tú no te puedes, en cierta forma, desconectar de eso o asumir que tú solamente, mi pequeño yo, es lo que importa y que todo lo que está afuera no interesa. Porque de otra forma, todo eso que está afuera te está influenciando, para bien o para mal, lo quieras o no, está implicado contigo, o está interpenetrado contigo. Entonces, ¿hasta qué punto le vamos dando un cierto significado a algo, siendo que quizás implican más cosas que recién estamos intentando comprender? ¿Querías decir algo, parece? Sí, con respecto a eso es como hasta qué punto compartimos en el tema de la realidad que es así y cuándo lo enfrentamos aquí a un cambio. Y si nos da miedo o no, entender que sí, es un cambio y aceptarlo. Y cambiar nuestra realidad, o sea, ese es el paso que hay que dar para cambiar nuestra realidad, cambiar. Entonces cuando uno toma esa como postura, es como parte de tomar conciencia también. Puede ser caótico, puede ser caótico, pero te va a llevar a algún lugar. Y para mí, yo sí creo, no sé, eso es percepción mía, de realidad. No te metes en mi realidad. Que yo creo que sí, todo influye, o sea, importo yo. O sea, si yo cambio, si yo mejoro, si yo sé que voy a inconscientemente a apoyar al colectivo humano, no sé, humano estelar, no sé lo que sea. Pero también hay una parte que es como que lo que establece ¿cómo se puede decir? La parte científica, que es lo que te va demostrando a la humanidad de que esto es así y así. ¿Cachai? Entonces ahí tú vas también cambiando tu realidad según lo que digan los científicos y la ciencia en sí. ¿Cachai? Entonces cuando la ciencia no acepta un cambio, ahí se producen masas de que no, yo por aquí, no, yo por acá. Suponete, yo tengo marcado un hecho de Giordano Bruno que decía que la Tierra era redonda. Y la iglesia decía que no, y que no se podían meter en esas cosas. Entonces lo mataron, lo quemaron, le cortaron la lengua y lo quemaron en la plaza, en una plaza no sé dónde. Y no sé, 100 años después dijeron que sí, era redonda y todos lo aceptaron y ahora no es hecho de cuestión. O sea, igual están los terraplanistas. Sí, por eso, a ver, pienso que quería llegar. Pero igual respetar su realidad. Voy cambiando. Sí, porque finalmente ahora ya todos sabemos desde la ciencia que la Tierra tiene una forma esférica, que no es perfectamente redonda, pero es esférica. Ya, ok. Pero hay un grupo de personas no menor que ha vuelto a pensar que la Tierra es plana. Nosotros vimos un documental que es muy bueno, veanlo, está en Netflix. Es muy bueno. Muy bueno. Se llama Tan plano como un encefalograma. Y que es un documental sobre los terraplanistas y sobre los experimentos que hacían para comprobar que la Tierra era plana. Y es muy chistoso porque los experimentos siempre les demostraban que la Tierra no es plana. Pero ellos estaban tan aferrados a esa idea, a esa teoría de que la Tierra es en sí plana, que no eran capaces de aceptar que los experimentos que ellos mismos habían diseñado para que les dijera que la Tierra era plana no estaban saliendo porque la Tierra no es plana. No es como y decían, no, es que aquí está mal y ya lo vamos a demostrar, y seguían insistiendo, era como, loco, párala. Es como una disonancia cognitiva ahí, Sí. Un sesgo donde está la lucha en tu ideología y lo que te muestra de cierta forma la realidad. Sí, pues. Y ahí está el conflicto, po. Entonces, y eso se da en muchos casos, ¿eh? Los fundamentalismos que hay, tanto en la ciencia también, En las hay sectas. dogmatismo en la ciencia, dogmatismo religioso, dogmatismo místico, dogmatismo filosófico, en todos los aspectos se va dando ese fundamentalismo que finalmente se va arraigando algo
y que finalmente ese arraigarse imposibilita a veces abrir un espectro de entendimiento que quizás, claro, hace que eso que estabas arraigado, de un punto de vista como conceptual o de conocimiento, entre comillas, no era tan cierto. Claro, Y con esa nueva información que pueda llegar, claro, te rearma un poco ese marco, y eso implica que uno evoluciona. Si tu percepción va evolucionando, tus ideas, tus pensamientos, el conocimiento evoluciona, no es algo fijo y estático. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Es que a la mayoría de los seres humanos, y esto lo digo como psicóloga, nos da seguridad y estabilidad el ir comprobando las teorías que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y por lo tanto, cuando nos topamos con situaciones que nos hacen cuestionarnos todas esas creencias, es como que nos sacaran la tierra que estamos pisando, y las personas sienten tan inseguridad que prefieren aferrarse a las creencias viejas, que ya era como su zona conocida, su zona de confort, antes que cambiar. Y eso, por ejemplo, es súper notorio en las personas que han vivido, ejemplo, violencia a lo largo de su vida. Para ellos les parece súper aterrador enfrentarse a relaciones donde no hay violencia. Entonces tendemos a buscar lo conocido porque nos da seguridad, por muy falso que sea, por muy dañino que sea, nos aferramos a lo conocido. Sí, de hecho hay evidencia en estudios que, a menos que como observado y también he participado en algunos, en donde por ejemplo, pensemos que ustedes 3 han vivido violencia y yo no he vivido violencia. Entonces, si yo pongo un estímulo, no sé, una película o un video en donde se elicita violencia, claramente la respuesta de ustedes va a ser con mucho más intensidad que lo que yo pueda sentir con respecto a eso que estoy observando. Puede, claro, que tengamos más o menos una respuesta común, es decir, claro, que algo negativo, pero el cómo ustedes van a responder, quizás, claro, puede que uno de ustedes llore, que sienta corporalmente cosas distintas a las que yo puedo sentir, porque, claro, porque hay una intensidad distinta. Entonces, como sea, esa resonancia que se va dando entre lo que yo observo con mi experiencia, mi historia, claro, va haciendo que yo responda con más o menos fuerza ante eso que está sucediendo. Y eso se da en todo ámbito, sobre todo en temas de sanación, en donde a veces uno se ve expuesto a situaciones que elicitan recuerdos, conflictos, sobre todo cuando uno va al pasado y se activan cosas. Entonces, claro, va a esa resonancia, pero esa resonancia finalmente hay que darle un nuevo giro y darle el ajuste que sea como necesario para yo finalmente un poco neutralizar esa respuesta, porque esa respuesta, como sea, me está generando conflictos que quizás no son tan como yo creo que son, pero producto de esa historia y producto de esas creencias que también se van incorporando, claro, como sea, traumas que uno trae y porta que nunca lo ha trabajado, entonces va a haber trauma en todo lo que suceda de aquí para adelante. Entonces ahí está como también está modificar un poco la percepción, darle un nuevo sentido a las cosas para finalmente yo interactuar con esa realidad de una forma un poco más coherente y no tan como reactiva, y que finalmente hace que también yo me interactúe con el mundo de una forma un poco más paz, entre comillas, ¿no? O más con coherencia o cohesión de lo que estoy observando. Entonces, de ahí entra para mí al menos entender el por qué a veces ciertos caminos, ¿no? de autoconocimiento o de trabajo interno te van muchas veces llevando por eso, de enfrentarte a tus sombras, de enfrentarte a situaciones que permiten que uno vaya un poco procesando esa realidad con más coherencia y no dándole tanto esa intensidad desmedida a veces a cosas que quizás no son tan así, y que producto de mi experiencia, claro, estoy viendo de esa manera, y ahí está el camino. Y que no es paz y amor, que no es, sino que es un trabajo donde finalmente uno se va reencontrando con esa realidad de una manera un poco más neutra para poder procesarla en un sentido que para ti también tenga más beneficio.
Sí, yo creo que eso es fundamental en el tema de terapia, sobre todo que nosotros trabajamos en eso, es como darle un giro a que tú vas a mirar el pasado y ponte tú, tenías unos lentes y lo veías oscuro, lentes de sol oscuro, negro. Entonces uno va, trabaja y la idea es venirse con lentes amarillos y poder verlo y bonito y recordarlo bien, hacer la conciliación, la que es tener después la coherencia de que tu realidad de hoy se veía afectada por esa realidad tuya pasada, afectada también por la realidad de tu papá, tu mamá, todos los que estaban afectados en esa realidad. Claro. Entonces, y hoy día poder sacarle un poquito de negro y ver tu realidad con más luz y estar más en paz. Yo creo que eso, para mí que trabajo en biodescodificación, llegar a eso y explicárselo a una persona que no quiera hacer una terapia es muy difícil. Sí, pues. Muy difícil y no va a entrar así como, ya, sí, hagámoslo. No, tiene que tener primero una convicción si quieren hacerlo o no. Es como lo que pasa en la película Matrix. Sí, o sea, te doy la pastillita. ¿Quieres la azul o la roja? Claro, ¿qué es lo que quieres vivir? ¿Cuál es lo que quieres? Entonces, claro, cuando uno habla de terapias y cosas, hay gente que no te va a pescar porque está con la pastilla azul todo el rato y tomando pastilla. Pero hay otros que son los que, no sé, nos frecuentan, que nuestra realidad son los que nos frecuentan, obvio. Tomaron la pastilla roja y vamos, es distinto. Claro, finalmente, para poder iniciar un proceso de sanación, independiente de qué tipo de sanación, uno de los primeros pasos va a ser empezar a cuestionar esa realidad, ¿no? Y empezar a flexibilizar. Si finalmente cuando nos aferramos a las realidades que ya teníamos construidas y a esas verdades que teníamos construidas, no estamos siendo flexibles. Entonces lo primero es flexibilizar para poder cambiar la percepción, independiente de que haya una realidad objetiva de vivencias que sí vivimos, pero podemos interpretarlo de otra forma, podemos sentirlo de una forma diferente a medida que vamos sanando, haciéndonos cargo. Yo creo que cuando uno se da cuenta que va ciclando y que se vuelve a repetir el mismo conflicto que viviste hace tiempo y decir, quiero trabajar esto, ahí llegáis a terapia. Ahí decimos, ¿por qué me sucede de nuevo? Ahí llegáis y recién puedes tener una percepción distinta de tu realidad y que se cicló varias veces y se repitió de distintas formas con distintas personas, pero es la misma situación, la misma emoción lo que te está repercutiendo hoy en tu realidad. ¿Ibas a decir algo? O los mismos vínculos también puede ser. Te vas repitiendo con las mismas personas, las mismas historias, vas buscando a la misma gente y te das cuenta que tenés la misma intensidad o la misma emoción con eso y no evoluciona. Exacto. Claro. Sí. No tenía tanto que ver con la persona, sino cómo yo interpreto las cosas que hacen los otros, como en genérico. Sí. De hecho, en todo lo que es como la teoría del caos, que a veces, claro, la gente tiende como que viene al caos como algo terrible. Creo que es parte esencial de la vida, porque eso te hace ser flexible. Que la vida como sea está como coordina orden y caos constantemente. La vida de uno mismo es una mezcla entre orden y caos. Entonces ese caos finalmente te lleva a un nuevo orden. Ya se nos cuesta entender de que mientras yo veo de una manera las cosas y suceden situaciones que me mueven totalmente mi vida o mis situaciones, claro, estoy viendo ese caos y me aferro a que no, ¿por qué se está yendo esto a la cresta? Claro, quizás se está viendo una oportunidad. Es como una bifurcación, como dirían los turistas del caos, como caminos. En donde, claro, para poder moverme de un espacio a otro, de un tiempo a otro, una línea de tiempo quizás de vida, requiero transitar algo que se está moviendo, que se está reconstruyendo, se está regenerando, para poder tomar esa ruta. Pero hay mucha gente, claro, como se está avanzando hacia lo desconocido, claro, entran los miedos, entra toda la historia, entra todos tus conflictos y decir, no, déjenme aquí, no, aquí me afirmo yo. Entonces, y ahí está en cierta forma el desafío a veces, ¿no? Que es como decir, vámonos, pongamos el pecho a las balas y transitemos esto. Y eso en sí mismo para mí al menos es sanación. Sí. Es atreverse, porque no es un mundo de mil cipap que a veces, claro, quieren como hacer creer en base a realidades de otros, sino que entendéis que hay que transitar eso. Y después que vas avanzando, empiezas a unir nodos de decir, claro, era necesario. Porque hoy en día, claro, me siento distinto, veo el mundo distinto,
proceso la realidad de forma distinta, mucho más, entre comillas, armónica, a como estaba yo hace, no sé, un año, o 6 meses, o incluso puede ser un mes atrás. Entonces, al menos yo creo que eso también es parte de entender que el caos modifica tu realidad en sí misma. Es que quizás ahí el orden es ilusorio, porque en verdad es un punto además del tiempo. Claro. No es, o sea, el caos es que hay movimiento siempre en todas partes. Y Sí. si tú te posicionas solamente en un punto, ese punto va a tener el orden que tú estés mirando en ese momento. Pero no puedes decir que el siguiente punto o el siguiente paso va a ser igual al anterior, Claro. porque si no, no te estás moviendo. Exacto. Entonces, claro, el hecho de querer moverse hace que me voy a posicionar en otro punto, voy a mirar otro orden, pero ese orden va a seguir siendo ilusorio porque el siguiente va a ser distinto. Y así, y así, y así. Hay que aceptar que hay caos nomás. Exacto. Entonces, en tu perspectiva, ¿no habría orden? ¿O el orden sería como esos puntos específicos? Serían esos puntos específicos. ¿verdad? Ya. Y entonces hay algo de, pero una pregunta de cajón, ¿no? Entonces, ¿qué es el presente? ¿Qué es percibir el presente, como hablan por ahí en mindfulness? Atención quería decir plena. No, bueno. Ya no importa. ¿Cómo vamos dando? Porque si vamos en esa dinámica constante, continua, ¿no? De modificándonos. Entonces, ¿en qué momento, cuando hablamos del presente, es como que algo estático, que va como que en ese presente yo estoy en orden totalmente, y que todas las cosas para atrás y las cosas que vienen al futuro como que se congelan, y que yo estoy en estado de iluminación, por así decirlo, y donde ya he entrado en un estado del nirvana? Hoy tiene que ver con integrar pasado, presente y futuro, entenderlo como que es parte de la dinámica de la vida, y que eso implica a veces, como bien dice ahí, estar en momentos de orden, momentos de caos, y como finalmente yo me voy zigzagueando todos esos momentos, y esos zigzagueos tanto de orden como de caos los voy llevando cada vez con mayor, entre comillas, paz interior, o con más fluidez, porque como se implica estar en luz y en sombra, ¿no? Constantemente. Sí. Y eso es como que, al menos, como que continuo, como que uno no ha visto a nadie, yo al menos no conozco a nadie que esté en plena luz y tendría que, yo tendría que estar muerto. No sé si estaría caliente. En otro plano. Quizás ese presente también es ilusorio, como Sí. estamos diciendo. Y más allá de la experiencia individual que estamos teniendo, si nos alejamos de eso y decimos solamente estamos acá, dejamos de ser Diego, dejamos de ser Francisca, dejamos de ser todo eso. Somos el flujo nomás que está pasando. Estamos percibiendo lo que está pasando o colectivamente, o planetariamente, o universal, o simplemente o el puro hecho de respirar. Que deja de ser que Diego está en este momento, sino que es la respiración pasando, ¿cachai? Sí. Es como el flujo del movimiento, quizás podría ser. Un flujo, como diría ahí James, en los años a fines del 1800, James. 1900, no 1800. ¿Qué, James? Que el flujo finalmente es un flujo experiencial, porque estamos viviendo un flujo de la conciencia. William James. El flujo de la conciencia, o sea, es una experiencia constante, continua. No hay uno que diga, ya, aquí soy feliz, aquí no soy Aquí feliz. me quedo. No, ¿cachai? Como es un continuo. Es que eso es el sistema. Aquí está bien y si trabajáis acá, bueno, para ser feliz. Entonces, idealizamos, tiramos una fecha para adelante. Cuando yo llegue a ese momento, voy a ser feliz. Claro. ¿Cachai? Y nos olvidamos que estamos en un flujo, en un continuum. Y está ese zigzagueo. Entonces, no es ser feliz, es estar siendo feliz. Sí, sí, No, porque porque la experiencia es felicidad es un momento. Pero una experiencia No en es flujo, en movimiento. Pero es en flujo. No es el punto hoy día, si yo digo estoy feliz, estoy siendo feliz, estoy pasando en este momento. Sí, pues, está ocurriendo. Está ocurriendo. Claro. Pero si digo estoy feliz, estoy hablando de un punto pasado quizás, porque ya Sí. percibí eso. Sí, pues, Ya. está Es que ocurriendo. En eso quería. Ahora me acuerdo que quería decir. Que era nuestro presente, como era la pregunta que dijo. Eso después miro como que me perdí. Pero era: nuestro presente está construido por nuestro pasado y lo que viene de nuestro futuro, lo que estamos pensando que vamos a hacer. Ajá. ¿Cachai? Que lo aprendimos en el curso de haciéndole todo marketing, de marketing. De hecho, ahí salió en todos los cursos diplomados. Sí. Bueno, entonces. Tuve buenos tiempos. Ya se me olvidó. Lo último. Bueno, entonces nuestro presente está hecho por nuestro pasado y nuestro futuro. Si tenemos la cabeza pensando en el pasado, nunca vamos a estar en el tiempo presente.
¿Ya? Entonces, para mí, fui una vez a una sesión con una terapeuta, no me acuerdo qué era, peruana, algo así, que decía, si tienes un pie en el pasado y un pie en el futuro, ¿qué estoy haciendo al medio? Que es el presente. Decía, la estáis cagando. Si estáis preocupados, tenéis que estar con los dos pies en el presente. ¿Cachai? Tenéis que estar aquí y vivir y ser consciente. No ser feliz, porque la felicidad es un momento y hay que aprovecharla cuando está. No estar pensando que, fui feliz y ahora no estoy feliz. O voy a ser feliz como dijo Kevin. Y en este momento voy a ser feliz. Cuando tenga esto voy a ser feliz. Sí. Entonces, para mí ese es el presente. Tener conciencia de los momentos que van a llegar, sea caos, sea felicidad, sea lo que sea, pero estar bien. Y que nada del pasado me esté tirando la mochila, ni nada del futuro me esté mandando para allá y yo tener los pies en el presente. Igual sigue siendo un continuo, sigue siendo un haciendo, y es haciendo y para los tres tiempos, como sea pasado, presente y futuro, está ocurriendo. no puedes sacar algo porque es un flujo, ¿no? Es como que para mí está como pegado, ¿cachai? No, está como vinculado. Es un continuo, sí. Entonces, y ahí entran estas idealizaciones, ¿no? Estos como proyecciones mentales de mundos como de ideales, de cómo yo quiero estar, o cómo yo quiero ser, ¿no? O cómo cuando yo me voy a iluminar, o cuando entro en más temas más místicos, ¿no? Y nos olvidamos que todo esto está ocurriendo. Y que sí pasamos por estados donde nos sentimos más plenos que en otros momentos, pero aún así esa plenitud o esa no plenitud nos acompaña y nos hace en cierta forma ir adaptándonos a situaciones que van emergiendo. Quizás antes yo reaccionaba de una manera ante ciertas situaciones, hoy en día reacciono de una forma distinta, entonces me logro acoplar de mejor manera a experiencias que estoy viviendo en este presente, entre comillas, a como lo hacía anteriormente, y para mí eso ya es crecimiento. Para mí eso ya es decir, oye, estoy mejor. O puede que sea uno, estoy siendo más feliz. Porque antes me irritaba con otras cosas y hoy en día no lo hago, ¿cachai? Igual, por ejemplo, cuando vivimos experiencias que nos hacen cuestionarnos la realidad, no siempre va a ser para mejor, po. Claro. Porque a veces la realidad que nos hemos construido o esa vida que estamos viviendo era tan ilusoria, era tan distante de quizás esa realidad más concreta que veíamos delante, que al vivir alguna experiencia límite o vivir una experiencia que nos hizo cuestionarnos, simplemente se me derrumba todo, po. Sale de la burbuja. Sale de la burbuja, es como The Truman Show. The Truman Show, que este tipo vivía en una vida súper idílica, súper perfecta, y de repente al final de la película se da cuenta que todo eso había sido una construcción literal, era todo falso, era todo actuado, y ni siquiera las relaciones cercanas que tenía eran personas reales. Entonces, claro, uno no sabe lo que pasó después porque la película termina ahí, pero me imagino lo destrozado que debe haber estado ese hombre una vez que se dio cuenta que nada en su vida había sido real. Yo creo que a muchas personas les ocurre eso cuando, por ejemplo, se dan cuenta de que, no sé, no eran hijos de sus papás, ponte tú. Claro. O que su pareja de toda la vida tenía otra familia. Siento que finalmente ahí se les destruye quizás una realidad que puede haber sido muy bonita. Es decir, chuta, todo esto era falso, ¿cómo me reconstruyo ahora? Encuentro que eso es súper fuerte, entonces tampoco creo que sea bueno idealizar como esos procesos de como despertar, ¿verdad? En el sentido de despertar, de darnos cuenta que hay una realidad más allá, porque también a veces esos despertares pueden ser súper dolorosos. Obviamente va a ser para mejor porque nos va a permitir vivir una vida mucho más auténtica. Y siento que parte de la sanación o de la iluminación o de como quieran llamarlo, tiene que ver con la autenticidad más que con el amor y la paz. Es que también va mucho que tendemos a crear estereotipos. Sí, po. Entonces es como parte de nuestra manera en cómo pensamos, cómo se estructura el pensamiento, que siempre va a ser un arquetipo de algo. Porque eso finalmente le damos lo palpamos, ¿no? Es como, por ejemplo, en los temas religiosos, necesitamos darle una figura a algo, ¿no? Es como que en base a eso sentimos que es real, ¿no? Porque si no está esa figura, es como muy abstracto, entonces no logramos sentir eso
que estamos intentando proyectar en nuestra mente y que se logre transformar en algo que yo pueda observarlo, concretizarlo, para poder finalmente establecer una interacción con eso. Entonces, claro, buscamos construir estas realidades mentales en algo físico para poder yo decir, oh, me siento más espiritual porque estoy interactuando con algo que me hace sentir más espiritual. Porque no basta solamente con sentirlo así abstractamente, lo que necesitamos concretizarlo. Y eso la mente es especialista para eso, para poder darle concretitud a las cosas y poder darle un sentido. Y eso está bien, o sea, es una manera en cómo vamos finalmente estableciendo nuestra percepción de las cosas y le vamos dando un valor, un significado y finalmente lo buscamos manifestar. ¿Va a decir algo? Sí, yo quiero plantear un tema que no sé si ustedes saben, manejan igual que Vina, de la física cuántica. ¿Ya? Que la teoría de la física cuántica, por lo menos lo que yo estudié, dice que tu realidad puede ser modificada, la realidad del futuro. Entonces, pues, es temas de manifestación, más temas de manifestación. Es decir, voy a hacer esto, o me va a pasar esto, o voy a tener esto, y va a suceder. Entonces, si yo lo puedo interpretar como que ya está realizado en esta realidad, en mi futuro se va a concretar. Yo tengo un anti-ejemplo para eso. Ya. Porque si vamos en esa lógica, ¿cierto?, de proyectar algo hacia el futuro, claramente idealizamos algo positivo, ¿no? Pues pensar positivo y proyectar cosas positivas hacia el futuro. Siempre me hago esta pregunta. Me voy al año 1950 aproximadamente, ¿no? Me voy al Tíbet principalmente, ¿no? Ahí está como en la meca de la espiritualidad y le hablamos de, en cierta forma, personas meditando todo el día, ¿no? Y que supuestamente ellos están meditando y están proyectando pensamientos de paz y amor. Por tanto, bajo esa lógica, están proyectando un futuro mejor, más próspero, más lleno de muchas cosas. Y pasa que en el 1950, los chinos, gobierno chino, militares, se destruyen el Tíbet. Y sale arrancando el Dalai Lama, se va para la India y ¡pum! Hecatombe en el Tíbet y finalmente a lo mejor estaban pensando mal, ¿no? Me pregunto, ¿no están co-creando bien o están proyectando cosas negativas? A lo que voy con eso es que, claro, quizá no hay tanta influencia de nuestro pensamiento sobre las cosas que puedan pasar en el futuro, sino que las cosas se van acomodando, ¿no? Y que finalmente uno se va adaptando a aquello que va sucediendo y que de una otra manera eso con lo que tú chocas a veces te rompe el esquema de tu realidad y que quizás la enseñanza tiene que ver con esa adaptación que tú puedas hacer a las situaciones y que tú no tienes control de nada finalmente. Puro caos. No tienes control absolutamente de nada, no controlas nada. Más que nada es una idealización mental de que creemos que controlamos y que finalmente no. Y ahí entra finalmente algo que bien clave. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Existe realmente el libre albedrío? Ay, sí, no sé, pero... entonces ahí es donde yo me genera esa como... No estoy de acuerdo, ¿ah? No estoy de acuerdo. Sí. Porque, bueno, sí, ya te creo lo... Pueden estar meditando y pensando en su futuro y todo, pero... Me jodiste, ¿ah? Pero mi percepción. Ojo. Ya, pero no, está bien. Pero, mira, es que en el mismo ejemplo, los Dalai Lama y todo eso ya, los tibetanos, tienen su realidad en ese momento y su... Sí. Pero yo digo en el día a día, ¿cómo uno puede construir su futuro? Porque si estáis pensando en todas las cosas que te pasaron en tu vida pasada, y lo tenía hoy día y voy a hacer esto, no, pero me dijeron que yo no era suficiente. Que no, que me va a dar vergüenza porque mi papá me decía que no sé qué. Entonces, no lo vas a hacer porque tú estás pensando eso. Es que yo creo que viene con la acción. Yo creo que unas cosas que pasa con solamente pensar que no hay acción. Por ejemplo, pensemos en las personas más millonarias del mundo. En los más... ¿quién más? El compadre de Amazon. Pensemos en todos esos personajes. Ellos son locos donde nunca han estudiado cosas místicas. Solamente se preocupaban
de sus ideas y su idea es llevar a la acción. Y fueron constantes en accionar, y más ciertos movimientos, golpes de suerte por ahí, no sé, y fueron construyendo. Es que a eso nos quedamos pegados solamente en el pensar y pensamos mágicamente, y por el solo hecho de pensar las cosas van a ocurrir. Y que lamentablemente la acción no tiene que ir de la mano en base a esa voluntad o a esa intencionalidad que yo estoy intentando poner en movimiento, sino, y ahí es donde yo tengo mi crítica a todo el tema de la ley de la atracción y todo eso, que finalmente, ojo que los compadres que crearon la ley de la atracción se fueron en mal entre ellos y creo que uno cayó preso, no sé, el medio rollo ahí. Parece que atrajeron mal lo que estaban pensando. Entonces también hay que ver también desde qué contexto se está generando una creencia y cómo finalmente eso... yo soy bien caótico. Yo soy caótico. ¿Cómo se construyen finalmente esas creencias y cuál es el sentido que está detrás? Porque los compadres que hicieron la ley de atracción se hicieron millonarios, después conflictos entre ellos y hay peleas, ¿cachai? Pero también hay que ver cómo lo van marketeando ciertas cosas para hacerte creer el poder que uno puede tener sobre algo. Y si uno ve la realidad de uno y de mucha gente, no tenemos mucho control. Sí, y que finalmente uno tiene que adaptarse a cómo es nomás la vida. Yo me refiero más y por qué siento, pero mi percepción es que funciona la, ¿cómo se llama? Manifestación. La manifestación, porque hay más de una ley, o sea, no es solo la ley de la atracción, también está vibración, el caos, la teoría del caos, está todas esas leyes en el libro de... ¿Cómo se llama? ¿Equivalión? Equivalión. ¿Ya? Entonces, si tú unes todas esas cosas, tenés que estar presente. Tenés que estar presente para que tu acción sea en pro de tu futuro. ¿Cachai? A eso voy, nada más que eso. Así como, si es también la persona que llega a ti y te remueve, o sea, te empieza a generar caos, es la ley del espejo. ¿Qué tienes que ver en ti? ¿Ya? ¿Cachai? Y ahí te va cambiando también tu realidad. O sea, uno nunca... O sea, el que no lo tiene interiorizado así, va a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me encuentro con esta gente? ¿Por qué siempre me pasa esto en el metro? No sé, cualquier cosa. ¿O por qué siempre me tropiezo en el tal parte con la misma persona o la misma piedra? Sí, no sé, te entiendo. Si no haces el trabajo, pero más que nada, tú estás viendo el tema de causa-efecto, ¿no? Que finalmente todo efecto trae una causa, pero esa causa no es única. Claro. Finalmente esa causa, si tú así como una especie de como ruta de esas causas, puede que las causas vengan incluso desde el útero mismo. Como está en el útero, que pasaron estas cosas, después sucedió algo en tu niñez, después eso conectó con tu adolescencia, después eso conecta en un momento, no sé, en época laboral, y recién iniciando, hasta que una cadena de cosas que finalmente dice, oye, pasó esto. Yo creo que aquí finalmente como el meollo del asunto es la coherencia. Cómo yo pienso, actúo y siento en coherencia en pro de una realidad que quiero construir, y cómo puedo ir... ¿Cómo puedo ir yo como afinando mi percepción para que justamente pueda estar en coherencia con esos objetivos que yo tengo? Y obviamente yo estoy de acuerdo contigo de que solo pensar en un futuro no va a hacer que ocurra, sino que también tengo que actuar en coherencia con eso. Sí. Y como tú también decías, si estoy pensando que no voy a poder hacerlo por las experiencias que tenían en el pasado, sí, por ejemplo, obviamente no voy a poder hacerlo. Creo que en ese sentido el punto es la coherencia. ¿Sí, qué opinas tú? Yo quería decir varias cosas durante... Estaba muy buena la mocha. Sí. Una, vamos a tener que hacer otro capítulo con los cagüines de la espiritualidad. Sí. Y mirando aquí, yo creo que aquí todos los cagüines. Sí. Lo otro es... sí, pues la ley de atracción al final es un invento de estos cabros, ¿cachai? Pero eso también podría ser que cuestionemos si es que vibramos más alto vamos a atraer a cierto tipo de personas, si vibramos más alto vamos a no sé, vamos a tener más dinero y todas esas cosas, ¿cachai? Creo que va más allá de solamente hacer el... Hoy día voy a hacer para el santo. Pero sí, esa idea.
Obvio, hay que tener la energía. Claro, y tendemos a idealizar cosas. Sí, pues tendemos a idealizar que el palo santo nos va a servir para limpiar la casa, si al final hay que hacer un trabajo energético de esa cosa, ¿cachai? El palo santo es uno. Tenés ¿Cuál es la elemento. intención de Tenés que que- le pones? eso. Tenés que conectar con el espíritu de la cosa, quizás. Hacer el ritual, ¿cachai? No sé, otras cosas más que se hacen con Es que finalmente eso es justamente la percepción, porque finalmente Sí, claro. el palo santo, por ejemplo, déjame terminar la idea. Yo le asigno un valor a ese palo santo. Yo le asigno un significado, una cualidad que me permite, no sé, elevar mi vibración, estar en paz, limpiar o hacer humo, da lo mismo. Pero finalmente yo le asigno ese significado. Sí. Y esa es la acción en coherencia. Exacto. Sí, al final yo creo que la frase de decir voy a hacer algo, cosas que me hacen vibrar más alto, es hacer el trabajo de sanación, hacer el trabajo de autoconocimiento, Exacto. Exacto. el sacar todas las experiencias que tienen con trauma, el hacer cosas. Ir hacia una coherencia. Sí, po. ir hacia una coherencia. Claro. Y eso cuesta. Esa es una cosa. Y lo otro que quería decir antes, así que era que los procesos de sanación no pueden ser individuales, que tienen que ser acompañados, porque si no te vas quedando con solo experiencias que tú les vas dando tu propio significado y cómo eso después lo compartes con otros. Al final, quizás lo que estamos hablando es cómo hacemos verdad lo que estamos sintiendo, qué es la veracidad de las cosas que estamos haciendo, ¿cachai? Si yo entro en un estado, no sé, alterado de percepción y solo me lo quedo para mí, ¿cómo yo sé que eso pasó? ¿Cachai? Cuando lo comparto, ¿qué pasa con eso? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sabes lo que pasa, por ejemplo, cuando las personas cuentan alguna situación que vivieron en terapia? Estoy hablando de terapia psicológica en particular. Es que el simple hecho de narrar lo que ocurrió ya les hace interpretar esa situación de una forma diferente. Independiente que el terapeuta no haga ninguna, esa me fue la palabra. Intervención. Que no haga ninguna intervención, el solo hecho de contarlo ya hace que lo viva de una forma diferente, porque ya no lo está viviendo en primera persona, sino que lo está narrando. Y eso ya cambia la percepción de esa realidad experimentada y vivida ya en el pasado. Porque el lenguaje también te va a limitar lo que realmente viviste, pues el lenguaje es limitado Sí, po. y es vacío. ¿Vacío? Sí. ¿Cómo va a ser vacío ¿Las el palabras son lenguaje? vacías? ¿No? No, las palabras. Las palabras son muy importantes. Sí, en realidad. Las palabras construyen realidad. Ya, esto es como mi lado de psicoterapeuta. Trabajo con las palabras, Diego Benjamín. ¿Tú las palabras? Sí. Ya, las palabras, ya, sí, ok, las palabras. Aquí estamos los dos, estamos tirando de dardo todo el rato. A ver, las palabras tienen significados, pero que nosotros le asignamos internamente. O sea, por ejemplo, que yo diga, me siento sola, a lo mejor no es lo mismo que Kevin diga, me siento solo. Porque el significado que cada uno de nosotros le asigna a la soledad va a ser súper diferente. Porque tiene que ver con nuestra propia sensibilidad y nuestras experiencias anteriores. No me digas que las palabras no tienen significado. Pero la palabra en sí es una palabra. Pero la carga emocional que cada individuo le asigna a esa palabra es lo relevante. Exacto. Hasta ahí. Oye, la palabra tiene que ver con que es la concreción del pensar, o del sentir. Si como Sí. sea, es lo que está emergiendo en ti, lo estás manifestando. Y como sea, eso se reduce en una realidad para que el otro lo pueda comprender. Perdón. Dijo manifestando. Dijo manifestando. Futuro. Manifestando un pensamiento. Lo que quería con el lenguaje es que el lenguaje es tan limitado que al final nos hace claro. interpretar algo que nosotros vivimos que fue mucho más allá. Entonces, Ay, no, eso que- y soy valor. eso que es lo que vivimos, eso fue lo que percibimos, que no podemos, No. la palabra va a quedar así, ¿cachai? Y por Sí. eso es vacía, ¿cachai? Ya, ok. Porque no es la energía que nosotros percibimos, ¿cachai? No es lo que en verdad queremos decir, es solamente cómo nosotros podemos compartir Describirlo. y describir Escribirlo, eso. sí, estamos de acuerdo ahí. El significado de las palabras claramente para nosotros no funciona porque tenemos que conversar, tenemos que comunicarnos, o sea, no podríamos hacer un podcast sin palabras.
No, y por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en tu relación de pareja, le decía a tu pareja, no te amo. Yo creo que no te ahí muy bien con, con decir eso. Yo creo que más. Se va a decir que el amor también. Vamos notando. Bueno, y yo creo que es momento, porque eso vamos a cerrar. Momento de recomendaciones. Momento de recomendaciones. Primero, apaguen la tele. Ahí Las noticias crean una realidad muy alterada y te dejan en un estado de hipersensibilidad. Cierto. Ya, primera recomendación de... la manifestadora. Porque ya no eres la mundana, eres la manifestadora. Obviamente vamos a recomendarles que vean la película Matrix si no la han visto. Matrix es una película de los 90 o de los 2000. No, 99. Fines de los 90. Ya, 99, ya. Lo importante es la 1, las demás sí son entretenidas, pero la que habla mayormente de la realidad y cómo la percibimos y cómo la realidad no necesariamente es tan real, es Matrix 1. Ahí está lo de las pastillitas de... Pero véanla, quienes no la han visto, que yo creo que la mayoría lo han visto, y si la mayoría de las personas que nos ven tienen nuestra edad, tienen que haber visto. Sí. Después, The Truman Show. The Truman Show, ¿alguien sabe más o menos de qué fecha es? ¿De qué año? También como esa época, ¿no? Sí, Sí, fines de los 90 y con Jim Carrey, sí. De Jim Carrey, una de las películas, de las pocas películas serias de Jim Carrey, en la que él es un personaje dentro de un reality, pero no sabe que es un personaje dentro de un reality. También, véanla. ¿Alguna recomendación, Diego? Cierto sentido también de... Yo la vi. La vi no hace poco. Yo la vi cuando tenía como 7, 8 años, por ahí. Muy mala idea haberla asada. Sí. Muy mala idea, sí. Sí, Pero pasa. también es sobre las experiencias extrasensoriales, de cómo Sí. nosotros nos percibimos a nosotros mismos y cómo también Hay otras realidades. hay algo más de lo concreto. Otra es El Origen, que también cambia, habla de la realidad en el sueño, o sea, que puede cambiar tu realidad del presente entrando en los sueños. Y es muy buena, muy buena. Muy buena. Eso podría ser manifestación. En verdad una idea, porque te van a cambiar una creencia así, súper antigua, eso es lo que... Te van a cambiar algo en el inconsciente Sí. para que en el consciente se vuelva real. Puede ser. Pero más forma de pensar. Sí, Porque es una decisión. vean también Doctor Strange de Marvel. Doctor Strange es uno de los superhéroes de Marvel y él en su vida era un neurocirujano era o no, parece que Sí. súper famoso, como el más bacán del mundo, no sé qué, y tiene un accidente en el que pierde como la motricidad fina de las manos y por lo tanto no puede seguir siendo un neurocirujano, y eso lo lleva a viajar a no sé dónde y se encuentra con una especie de bruja que le muestra que la realidad es mucho más de lo que él creía, y ahí él se comienza a transformar en Doctor Strange. Un clásico de clásicos Alicia en el País de las Maravillas. que se va por el agujero de gusano y encuentra una realidad paralela. Eso eran hongos. Creo que era no. Eso no se recomienda. Oh, sí, ya nos dejamos a su discreción. La psilocibina ya está casi Es casi legal. legal. Sí, voy a ir a terapia de psilocibina. Sí. Yo conozco personas que han usado esas terapias y les ha ido súper bien. Yo he hecho microdosis y funciona. Sí, bacán. En algún momento podríamos traer a alguien que sepa de eso. Podríamos traer a alguien. Sería interesante. Sí. ¿Algo más que decir, queridos invitados? ¿No? ¿Sobre eso? Y Pero queremos, queremos recomendar, por supuesto, tu libro. Cuéntanos un poquito de tu libro. Bueno, mi libro es como una recopilación de años de exploración más que nada. De lo que ha sido mi camino un poco, que tiene que ver con la alquimia. Ahí está mi creencia en toda la filosofía de la alquimia. Y que finalmente lo que busca el libro que acaba es como sintetizar toda esa filosofía, considerando todo como el conocimiento más antiguo, como ahí buscando en los baúles de conocimiento, y trayéndolo a un lenguaje más actual que se pueda como comprender. Y claramente ahí mucho de lo que está ahí también tiene que ver con mis interpretaciones que le he ido dando a través de los años a todo eso que he ido como recopilando, y que también ahí entrego tanto conceptos
teoría, y también entrego aspectos más prácticos que también conecta con trabajo interno, meditación principalmente, y cómo eso va ayudando a uno a alterar un poco la percepción, pero en el sentido de ir entendiendo qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es lo que somos, ¿no? Cómo finalmente podemos ir comprendiendo más de nosotros mismos en esta interacción con el mundo, y que acaso es solamente material o es más multidimensional, que es también un temazo, la multidimensionalidad. Y es un poco lo que hace el libro, es como desde la filosofía más, como digo, alquímica, Merkaba y todos esos temas que son parte de lo que está en el libro. ¿Cómo se llama tu libro? La ciencia de Cristo. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En Amazon. Amazon. La ciencia de Cristo. A ver si les podemos dejar un link ahí. ¿En Aquí físico abajo o va a en estar. ebook? En ambos, en ebook y en físico. Y en ebook estaba gratis, ¿no? En ebook está gratis para los que tienen cuenta de Amazon. Ah, para Kindle. Para Kindle, sí. Y está bien barato en todo caso, sí, está como a casi al costo. La idea es difundir nomás esa filosofía, y bueno, para que resuene, espero que le guste el libro. Sí, bueno, casi todas las cosas que enseñas en tus cursos están en ese libro, así que si están interesados en saber, claro, Sí. es re bueno. Hay unas partes que son bien tensas, pero léanlo porque está re bueno. Sí. ¿Eso sería todo? Sí, ahora sí. Entonces, recuerden apretar la campanita para suscribirse para que YouTube, Spotify les avise cuando nosotros subimos nuevos capítulos del podcast y también nuevos videos. Síganos en Instagram, y cuando vayan al Instagram se van a dar cuenta que todos los meses tenemos nuevas promociones, terapias con descuento. Y además de eso, creamos este programa de beneficios que les conté un poco en el capítulo anterior, que siempre se están agregando nuevos convenios, así que recuerden que al consultar con nosotros van a tener acceso a todos esos beneficios que están muy requete contra cool, y siempre estamos mejorándolo y agregando más cosas bacanes para ustedes. Entonces, síganos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok. ¿Se me queda alguno fuera? Facebook, Spotify, YouTube, TikTok. Estamos. Instagram. Instagram. Es que me faltaba uno. ¿Qué te meta? En todas las plataformas. La única que no estamos es en X o Twitter. No nos gusta eso. Bien, y nos despedimos de este capítulo de Solsticio de Conciencia, y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de Solsticio de Conciencia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify, Facebook y YouTube. Nos vemos en un próximo episodio.